Hola, Hola, ¿todo bien? ¿todo bien vos? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de las elecciones en Bolivia. Bueno, Las que fueron, nada, o sea, polémicamente esperadas, que fueron por fin el fin de pasado, así que claro, así que bueno, ese es el va a tema ser de más hoy. como informativo en realidad, más que como de intentar llegar a algún punto. Claro, eh, Así total. que eso. Bueno, brindemos. Bueno, Bueno, las elecciones fueron este domingo pasado, el 18 de octubre de este año, pero el conteo oficial recién estuvo el viernes 23. claro, también creo que es importante aclarar esto, el contexto en el que fueron dadas tipo las elecciones, ¿no? O sea, se están dando en medio de la pandemia, que además se postergaron dos veces porque se tenían que dar en mayo en un primer momento, y en realidad también fueron como particulares por el hecho de lo que tardó en recibirse el conteo de los votos, estamos hablando de 5 días. Claro, recién Eh, el viernes, sí, total. sí, Y bueno, en realidad esa decisión de tipo que el conteo se conozca como más tarde tiene que ver con el Tribunal Supremo que suspendió este conteo rápido de votos para dar, o sea, su argumento era que así podían dar mayor seguridad en el conteo, pero bueno, esto fue criticado por Evo Morales. Pero bueno, eh, y bueno, después de estos 5 días de espera, el conteo dio como ganador a Luis Arce con el 55% de los votos y quedó segundo Carlos Mesa con el 28% de los votos, o sea, una diferencia amplia. Nada, para Luis Arce, que es el candidato a presidente del partido de Evo Morales, que bueno, ahora vamos a explicar un poco más, tipo, quién es Luis Arce y más en relación sí, a yo un Evo dato de Morales. color que quería, ay, perdón, No, pero no, un no, dato de no. color que quería, que quería tirar es que Mesa es el mismo a quien el año pasado, como fue, bueno, todo el conflicto del que hablaremos, de las elecciones, que terminaron llevando a que Evo Morales se vaya, Carlos fue frente a Carlos Mesa con quien se estaba enfrentando, entonces es como, nada, un dato de color igual, pero Claro, como que viene a representar la como oposición. Sí, sí, recordar que sí. tipo es la misma persona que a la que se enfrentó el MAS el año Sí, total. pasado, que terminó Sí, tan igual después cuando polémicamente. hablemos bien del conflicto del 2019 va a quedar todo Ujú. más claro, me parece. Pero bueno, el punto es que Luis Arce es el candidato por el partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo. Bueno, Evo Morales fue el presidente hasta el 2019 por 14 años, ¿no? ¿Fue? Sí, Sí. sí, me Bueno. parece que sí. Y bueno, igual un dato también que es importante es que el domingo de las elecciones, la presidenta interina, Janine Áñez, ya había como reconocido que o sea, que había ganado el partido de Morales, o sea, que había ganado Luis Arce. Así que, bueno, como que más allá del conteo oficial que tardó, se sabía que el resultado iba a ser así, digamos. Ujú. Y bueno, Evo Morales, desde acá, desde Buenos Aires, que yo, nada, como que lo había bloqueado completamente que estaba acá, pero Claro. nada, o sea, habla de esta victoria como que va a devolverle la dignidad y la libertad al pueblo. Y lo que Luis Arce dijo es que me parece re importante esta aclaración, o sea, en términos de opinión pública y opinión internacional, que es que aseguró que sí, Evo Morales va a poder volver, pero como que el gobierno es suyo, o sea, que la renovación del MAS está en las manos o sea, que está asegurada la renovación del MAS y que el gobierno va a estar en manos de Arce, no que va a ser un títere de Evo Morales. Claro, es una forma de como de tomar Habrá que distancia o ver, de, ¿no? de separarse un poco, claro, de la Sí. figura de Evo Morales. Y bueno, otro punto de comparación con que quería hacer respecto a las elecciones anteriores es que la OEA volvió a ir como observador externo, como observador internacional, al igual que el año pasado, y la diferencia es que esta vez dijeron que se dieron como en un marco pacífico, o sea, como que todavía no tiraron su informe, pero como que todo parece ver que va tipo, a dar un visto bueno respecto a si Claro. había o no había irregularidades, ¿no? Sí, O también sea, es como importante el tema este del control externo, dado la situación del 2019, que bueno, ahora vamos a explicar mejor y desarrollar, pero es como importante que, nada, que haya un observador externo con claro, total, cierta... sí, exacto. Como una opinión desde Sí. afuera, total. Bueno, y pasando Eh, como
a otro tema me parece importante también hablar un poco de esto de, bueno, ¿quién es Luis Arce? Ya que Exacto, ganó. sí, sí, total. ¿Quién es? Total, ¿De total. dónde salió? Bueno, nada. Se tildaba. Tipo, durante los... No, ya retomé el hilo, tranqui. Durante el tiempo que estuvo Evo Morales en la presidencia, que fue, estamos hablando de más de una década, o sea, importante. Claro. Estuvo muy ligado a la trayectoria política de Arce con la de Evo Morales, porque fue su ministro de Economía durante bastante tiempo de los periodos presidenciales de Evo Morales. Y bueno, es como reconocido por mejorar varios índices económicos, como reducir la inflación, por ejemplo, o también conocido por realizar toda una serie de nacionalizaciones. Claro, que fueron como la base de esto de mejorar un poco la economía, se basó mucho en este tema de las nacionalizaciones. Claro, exacto, fue mucho de la mano de esto de las nacionalizaciones, intentar incentivar más el mercado interno y demás, o sea, va todo por esa línea. Claro, como que me parece que el punto está en que es una figura muy importante dentro del gobierno de claro, Morales, porque, bueno, exacto, se dedicaba a la economía. Claro, no es alguien que salió de la nada. No es alguien que salió de la nada como... Bueno, nada, sí, no voy a meterme que en apareció ahí, no me voy a partidaria. Pero sí, exacto. O sea, es alguien que... Exacto. Y bueno, explicando un poco con respecto al 2019, lo que pasó. No sé si querés arrancar vos o arranco yo. Bueno, no, que el conflicto... Bueno, en 2019 pasaron cosas. Boluda, qué picante, perdón, nada que ver, súper nada que ver, pero fue re picante, boluda, me acuerdo que yo creo que estaba haciendo un resumen y de la nada, tipo, todos los canales, tipo, explotaron de golpe de estado, protesta, y yo, tipo, la puta madre, me distraje 3 segundos. No, sí, fue toda una situación, o sea, sí, como... Fue brutal. Heavy, no es que, bueno, no. Bueno, cuestión, 2019. El 20 de octubre de 2019 fueron las elecciones en Bolivia, las anteriores, que, bueno, daban como ganador a Evo Morales, ¿no? Entonces esto desata todo como un conflicto porque mucha gente lo acusaba de haber realizado como fraude electoral y se produce una movilización social muy masiva, muchos policías bolivianos también hacen como un motín contra el gobierno de Morales y además, que esto es súper importante, que las Fuerzas Armadas le piden la renuncia y entonces toda esta situación lleva a que, Evo Morales se vaya y deje la presidencia, o sea, que le hagan un golpe de estado. Y bueno, eso. Perdón, sí, iba a agregar algo, pero me distraje porque dije, me soné el cuello en la cama, me chupó todo un huevo. Pero nada, lo que iba era que esta idea del fraude va muy ligada, bueno, por un lado, por ya como... A ver, Evo Morales durante su trayectoria hizo como un juego con el tema de renovar la Constitución y demás para poder mantenerse más del periodo que lo establecido, ¿no? Entonces, es como que eso, o sea, ese descontento quizás de ese historial de victorias y de mantenerse en el poder indefinidamente, sumado a que el evento puntual que pasó en esas elecciones fue que durante el conteo de votos rápido, el Tribunal Supremo Electoral, cuando ya se estaba por el 80% del cómputo de las mesas, decide congelar la transmisión de los resultados electorales preliminares y cuando se vuelven a tener noticias de vuelta, porque lo importante o sea, lo que se sabía hasta ese 80% de mesas computadas es que se apuntaba a una segunda vuelta entre Mesa y Morales. Y cuando, se congelan y una vez que se vuelve a saber sobre los resultados, Morales había ganado. Entonces esto trajo como un montón de sospechas y bueno, fue cuando explotó todo. Claro, lo que dije antes de la movilización social y el tema de las Fuerzas Armadas tomando, el poder básicamente. O sea, en esta denuncia de fraude. Exacto, y en relación con esto, algo que, pues habló, o sea, yo me acuerdo que se habló mucho sobre, o sea, siempre hay veedores internacionales, ¿no? Pero, o sea, como que el rol de la OEA, o sea, tiene bastante peso en esto, visibilidad quizás más que nada, y se habló mucho respecto a qué dijo la OEA el año pasado de las elecciones, y en lo que era el informe de, o sea, después de su auditoría como que se decía que había habido irregularidades, pero nunca, o sea, ni siquiera cuando se terminó de sacar el informe, nunca se habló de un fraude explícito. Entonces, con esto de la OEA es como terminó siendo la carta para ambos lados, ¿no? Tipo, para los detractores de Morales y para los que están a favor, porque por un lado era, en ningún momento dijeron que es fraude, tipo, o sea, así explícito, pero
sí dijeron que había irregularidades, entonces como básicamente Sí. no sirvió de mucho. Pero bueno, eso. Sí, y mismo o sea, esta auditoría de la que hablabas, esta como auditoría con resultados preliminares, tipo se dio a conocer el 10 de noviembre, que es el día puntualmente que nada, le hacen el golpe a Morales, o sea, que es como bastante importante para, como que fue capaz, como en cierto sentido, la gota que rebasó el vaso, ¿entendés? Como, Total. bueno, Exacto. o sea, al ver un medio internacional que te está diciendo, o sea, que dio a entender que había fraude, es como que todo esto, estos movimientos y toda esta gente que denunciaba el fraude se termina como radicalizando más. Exacto. Sí, Bueno. sí, total. Igual sí, o sea, totalmente tu punto de esto de que también después lo terminan usando los que dicen que no hubo fraude. Bueno, nada, cuestión que el 10 de noviembre pasa esto y 2 días después asume Jeanine Áñez, que nada, es la presidenta interina, que asume con esta idea de, bueno, nada, vamos a tomar el poder para poder, tipo, asegurar esta democracia y que haya otras elecciones, pero, tipo, Claro. elecciones chequeadas, esa es como la idea que dice, Sí, ¿no? como esta idea de Pero, que, sí, de que, No, que sí, vos sí. tenés tipo, o sea, lo que es la política y sociedad como ya. No, pero que tenés como distintas clases de golpes, ¿no? Tipo, o sea, los que son más violentos, sí, y los que son tipo más para allanar el camino, o sea, que tienen como esta fachada más democrática de venimos, Claro, o sea, somos los total. buenos, ¿entendés? Tipo, y venimos a allanar el Claro, camino como que ella asume para, con esa idea, total. o sea, somos los salvadores acá, bueno, igual eso sí lo dijeron todos, pero nada, eso. Sí, pero el punto es como que no asume como para quedarse, o Claro. bueno, eso es lo que dice. Como que asume como decir, bueno, vamos a cuidar la democracia. Y ahí, en realidad, o sea, si te pones o sea, si te fijas, en realidad, o sea, en cierto punto fue así porque hace las elecciones a un año, pero por otro lado tomó un montón de decisiones importantes, como por ejemplo, cortar las relaciones con países como Cuba y Venezuela. Entonces no es como que, o sea, en cierto sentido se contradice con lo que dijo, porque o sea, si vas a proteger solamente la democracia, supuestamente, no te pones a tomar decisiones tan importantes como cortar relaciones con 2 países. Sí, igual es pero como, bueno, nada. a mí me sorprendió igual, tipo, o sea, yo no pensé que, a ver, una vez que estás en el poder es como, te tienta, ¿entendés? Entonces es como que la realidad es que haya pasado un año o menos y que ya se hayan dado elecciones, me parece que, nada, fue un resultado dentro de todo como, bueno, como que las cosas van para adelante, ¿entendés? Tipo, no es que quedó Sí, estancado como que No es que quedó, a ver, con el tema del coronavirus es tipo una re excusa para decir, no, bueno, lo postergo al año que viene, lo postergo al año que viene y terminás quedando en el poder para siempre, ¿entendés? Entonces es como, dentro de lo que pudo haber en cierto pasado, sentido, tipo, terminó cumpliendo lo que dijo. se dieron las elecciones, tipo. Y bueno, Bueno, por otro lado, también está el tema de que su presidencia, por más que duró un año básicamente, estuvo llena, bueno, o sea, tuvo varios escándalos de corrupción, así que eso también es importante. Y otro tema que, así como para decir, que con lo que pasó en el 2019, en Bolivia se generó como una gran controversia de esta idea de, bueno, ¿fue fraude electoral lo que pasó en el 2019 o fue una conspiración golpista? Y eso terminó como polarizando la sociedad y hasta el día de hoy como que podés ver esas ideas de como polarización de los que piensan que fue fraude y los que piensan que fue un golpe. bueno, quiero tipo parafrasear esto que dijiste lo último, o sea, capaz yo soy la boluda que tardó un montón en entenderlo, pero como que me recostó el momento. Pero es No, sí, yo también, tipo, es la idea de, Total. tipo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Tipo, en este juego, o sea, como la idea de si post hubo un fraude electoral que hizo que como que casualmente, ponele, por así decirlo, se den las cosas de que, o sea, como que el ejército respondió a ese fraude, o si en realidad fue Claro, una como que el conspiración culpable- golpista de decir, tipo, nada, o sea, estábamos re esperando. Como que le quisieron hacer un golpe. Claro, como que le quisieron hacer un golpe, ¿entendés? Que lo venían esperando con todas las ganas del mundo. Entonces, bueno, eso es lo que tipo divide a la sociedad. Esa incertidumbre, ¿entendés? Tipo, como que todavía no se termina de saber qué pasó, tipo, en esas elecciones. Sí, me parece que el punto está en eso, o sea, justamente que decís como esto de que, bueno, hay una polarización porque hay gente que opina que, o sea, el problema fue Morales y su fraude, y otros que dicen, no, pará, hubo un golpe de Estado y eso es lo que estuvo mal en el 2019. Hay como una polarización de cómo la lectura de lo que pasó en el 2019. Sí, ni hablar también del debate que, bueno, no nos vamos a meter porque, tipo historia para otro día porque no llegamos ni en pedo con el tiempo, pero que también se dio mucho la polarización de si fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado. Eso fue tipo Claro. Eso fue tipo Bueno, igual el se ve también debate. en esta polarización. Exacto, sí, Total. sí, exacto. Bueno, me parece que con esto ya dijimos todo lo que queríamos decir. Sí, como ¿no? lo básico de darle un pantallazo general a qué onda, qué pasó el domingo. Bueno, esperemos que se haya entendido. Sí. Y nada, que haya servido para entender un poco qué está pasando en Bolivia ahora. Bueno, eso.
Hasta la semana que viene. Chau, chicos. Bye.